لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. El hadiz de hoy, para pensar un poco, dice así: actuad, porque a todos se les facilita aquello para lo cual fue creado. ¿Mm? Este hadiz creo que lo he mencionado ya algunas veces y encierra muchas cosas y tiene que ver un poco, o viene a responder un poco, los interrogantes que nos plantea la cuestión del destino. ¿Mm? Fíjense que dice actuar porque a todos se les facilita aquello para lo cual fue creado. Esto deja implícito que cada criatura creada tiene una función, tiene un objetivo, fue creada para algo. O sea, nada es inútil, ningún ser es inútil. Tiene una función, fue creado para algo. Puede ser que aquello para lo cual fue creado, inclusive, no sea del agrado o nos parezca que no debería haber sido creado para eso. Pero Allah sabe más, porque en su justicia equilibra todas las cosas. O sea, hay una armonía general en las cosas. Y esto, esto es bueno observarlo en la vida de uno, sobre todo cuando uno ya tiene unos años, ¿no? Ver cómo se nos han facilitado algunos asuntos en el curso de nuestra vida para dirigirnos en determinada dirección. E inclusive algunas cosas se nos han puesto tan difíciles que nos apartaron de algunos caminos que queríamos seguir. Los hadices, y esto es muy importante saberlo, ustedes saben, los hadices fueron transmitidos, lo escucharon los compañeros los reprodujeron para sus discípulos, y los discípulos, o sea, la segunda generación, a sus discípulos, la tercera generación, y recién de la tercera generación lo recoge la cuarta generación, que son los que compilan las primeras grandes obras de hadices. En ese proceso de transmisión, no se conservó claramente todo lo que dijo el profeta, alayhi salatu wassalam. Algunos se acordaban de algunas cosas, algunos se acordaban un poco más, ¿sí? El profeta dijo algunas cosas más de una vez en distintos contextos y dentro de un conjunto de cosas que decía. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, el Sahih de Muslim, que creo que todos lo tenemos, aunque sea en su versión digital, uno se encuentra de que para cada hadiz hay un par de versiones, o a veces tres, ¿sí?, diferentes, que tienen pequeñas diferencias entre sí, o a veces no tan pequeñas, pero siempre hay como un núcleo, que sería el contenido del hadiz, y hay un poco más que digamos así, que lo aumenta o que aclara algunas cosas. Y muchas veces también alguna palabra es reemplazada por otra palabra, ¿no? Este hadiz está presente en grandes colecciones, fundamentalmente como en tres versiones, o formando parte. Aparece así solo, desde ya, así como lo estoy poniendo, pero también aparece en determinados contextos que ayudan un poco a entenderlo mejor. Por ejemplo, acá puse tres ejemplos, tres hadices en los cuales está incluido lo que acabamos de leer, ¿no? Por ejemplo, dijo el profeta: no hay ninguno de vosotros sin que ya se sepa, o dijo otro de los narradores, sin que ya se haya registrado su lugar en el infierno o su lugar en el paraíso. Preguntaron, o sea, alguien de los que escuchó esto preguntó:
Entonces no confiaremos, oh mensajero de Allah, es decir, no contaremos con nuestros actos, con lo que hacemos. Y contestó, no, actuad, porque a todos se les facilita aquello para lo cual fue creado. Acá queda claro que este hadiz está en relación con la paradoja que se nos presenta entre el destino y nuestras acciones. Que ya lo hablamos hace algunas clases atrás con otro famoso hadiz del profeta, alayhi salatu wasalam, donde él dice, a ninguno de vosotros sus acciones lo harán entrar al paraíso. Y alguien le preguntó, ni siquiera a ti, mensajero de Allah. Y él respondió, ni siquiera a mí, si no fuera porque Allah tiene misericordia. Es decir, que está de alguna manera eso ya determinado, ¿no? Como dice acá a continuación, que ya se sabe, ya está registrado cuál es el destino final de cada uno. Pero eso, digamos, no nos exime de encarar nuestra existencia. Y esto es muy difícil de comprender y de aceptar, y tiene que ver, en el fondo, con digamos, con los atributos de Allah. Pero después vamos a referirnos a eso, inshallah. Vamos a leer otras versiones. Suraqa ibn Malik preguntó, mensajero de Allah, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cuáles son los actos? ¿Algo que ya se ha llevado a cabo sin problemas o algo que tenemos que reemprender porque se interrumpió por alguna dificultad? Y contestó, más bien algo que se ha llevado a cabo. Dijo, ¿y para qué actuar en tal caso? Respondió, actuar, porque a todos se les facilita aquello para lo cual fue creado. Acá hay una diferencia. Lo anterior estaba de alguna manera conectado con el destino final. Y esto está más conectado con las características de las acciones. Es decir, tenemos que ver en la facilidad para ciertos actos, porque poseemos ciertos talentos, estamos hablando siempre de buenas acciones, algo que se nos está facilitando o no. Tenemos que insistir con aquellas cosas que manifiestamente se nos dificultan. Y el profeta le dice, no, haced, digamos, aquello que de alguna manera ya conocéis y sabéis que podéis llevar a cabo o tenéis la posibilidad de hacerlo, porque a cada uno se le facilita aquello para lo cual fue creado. Esto tampoco significa tirar la toalla cuando uno tiene dificultades, ¿está? Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque en realidad muchas veces las dificultades para lograr algo son una manera de templar nuestro esfuerzo y fortalecerlo. O sea que nada se nos da, digamos, así graciosamente. Tenemos algunas cosas que recibimos de una manera completamente graciosa, o sea, como una gracia de Allah, ¿no? Porque nos sale siempre bien, esas cosas nos salen siempre bien. Pero hay otras cuestiones que tenemos capacidad para llevarlas adelante, pero no las encaramos porque rehuimos el esfuerzo, rehuimos la dificultad. Pero como dice el Corán, claramente en la dificultad está la facilidad. Por cierto que en la dificultad está la facilidad. Pero un signo en nuestras vidas es que, digamos, los caminos que debemos seguir se nos allanan de alguna manera, ¿no? Y esto incluso, ustedes, bueno, hay un hadiz que siempre menciona el Baba, ¿no? Que todos conocemos. Es un hadiz también muy, muy famoso, que termina diciendo así: puede ser que alguno de vosotros actúe como la gente del infierno hasta que esté a una brasa o a 2 brasas o a 3 brasas del infierno, y entonces comienza a actuar como la gente del paraíso
y entra en el paraíso. Y viceversa, ¿no? Puede ser que alguno llegue a una brasa, actúe como la gente del paraíso y llegue a una brasa del paraíso y luego actúe como la gente del infierno y finalmente entre en el infierno. Pero eso es así, o sea, no, según este hadiz, eso no es una cuestión caprichosa. O sea, viene con un conjunto de cosas. La persona que está actuando como la gente del paraíso y de repente se tuerce, es como que de alguna manera, digamos, los componentes de su existencia, de su destino, porque dice así, ¿no? Lo que estaba registrado para él lo alcanza y comienza a actuar como la gente de uno de otro, ¿sí? Y finalmente cambia su dirección. Eso que tenemos registrado es lo que se nos facilita y se nos allana a nosotros, en todo lo que hacemos. Bueno, y la tercera versión, que es esta, dice así, dijo el profeta, no hay ningún alma recién nacida sin que ya la haya precedido, proveniente de Allah, su desgracia o su felicidad. Acá las expresiones desgracia o felicidad, Shaqá y Saada, tienen que ver con eso que estuvimos hablando la vez pasada. Acuérdense que la felicidad en el Corán está mencionada en el contexto coránico exclusivamente para el más allá. Y la desgracia, en este caso la verdadera desgracia, es la desgracia en el más allá. No necesariamente en este mundo, porque todo lo de este mundo es transitorio y se termina, ¿sí? Realmente la verdadera desgracia es ser desgraciado en la otra vida, ¿sí? En el otro estado. Eso es así. Y si bien lo que leímos la vez pasada deduce a partir de hadices y demás que también es posible lograr algo de esa felicidad dando ininterrumpidamente en este mundo, de todas maneras esta es una condición del otro mundo. Entonces dice, se levantó un hombre y preguntó, ¿y entonces para qué actuamos? Contestó, actuad, porque a todos se les facilita aquello para lo cual fue creado. Y luego recitó estas aleyas. Entonces, en este caso, fíjense, le está hablando también en otros términos, ¿no? O sea, el término del destino trascendente, que vendría a ser lo mismo que dice en el primer caso. Y le pregunta, entonces, ¿para qué actuar? No hagamos nada, si ya está decidido eso, ya está cerrada la cuestión, como dice algunos hadices, la tinta del cálamo que escribió todo lo que va a pasar hasta el fin de los tiempos, ya se ha secado. Pero el profeta dice, no, actuad, porque a todos se les facilita aquello para lo cual fue creado. O sea, no podemos eximirnos de la acción, ¿tá? Porque se llama el mundo de la acción. Y al otro mundo se le llama el mundo de la retribución. Inclusive algunos dicen, en el otro mundo no hay acciones. Esas cosas que se describen del otro mundo no son realmente acciones. Acción es aquello que genera, de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? Un resultado, una consecuencia. Lo que hagamos en el otro plano no va a tener consecuencias. Bueno, y estas aleyas coránicas son muy claras. Dice, así pues, a quien dé, ¿sí? Fíjense, empieza hablando de la dación, como se había definido la felicidad, lo vimos la semana pasada. Y sea consciente de Allah, es decir, actúe con taqwa, sea consciente de que Allah lo observa, está atento a todo lo que él hace y da fe de su veracidad, ¿sí? Con lo que es más bello, o sea, confirma esa condición siempre actuando de la mejor manera, con la mayor belleza. Bil husna, el husna es lo más bello. Dice, le facilitaremos las cosas. O sea, acá pone en relación una cosa con la otra.
de alguna manera también eso está predestinado, pero la predestinación es, como yo digo, un combo, ¿no? Viene, digamos, ¿cómo podemos decirlo? ¿Vieron esas cosas que ya viene con todo preparado? Esas comidas que vienen con la salsa, el aderezo y todas las cuestiones que hay que ponerle. Bueno, así es el qada o el qadr. Viene ya con todos los elementos. Pero hay que hacer uso de todos los elementos. No podemos dejar a ninguno aparte. Y si pretendemos hacerlo, porque no sabemos cuál es nuestro destino, en realidad, puede ser que le estemos haciendo también el juego a nuestro destino. Entonces, la única solución que nos queda es actuar, ¿no? Y en las acciones podemos ver los signos de aquello para lo cual fuimos creados. Y quien observa su vida, observa su pasado, observa lo que le ha pasado, se ha dado cuenta de eso. Puede darse cuenta de eso. Si reflexiona en esas cosas y ve el rumbo que ha tomado. Claro, por ahí ya entonces han pasado unas cuantas décadas, pero es bueno tener algún tipo de confirmación de ese camino. Sobre este tema, que es un tema muy complicado, digamos, hay unos párrafos que leímos del Ghazali, que los vamos a volver a leer ahora, para cerrar un poco esta cuestión. Bueno, no sé si cerrarla, qué sé yo, volveremos sobre ello todo lo que sea necesario. Bueno, la cuestión esta es muy difícil de entender. Este párrafo lo leímos, no me acuerdo, hace algún tiempo, ¿no? Pero dice, no hay contradicción entre la unidad divina, la ley sagrada y la razón. El ser humano tiene, o sea, por un lado está el concepto del tauhid. Por el otro lado, tengo que regirme por una ley, ¿sí? Y por otro lado, tengo una razón que fundamentalmente es dialéctica. Entonces, el problema de la razón humana, del pensamiento, es que no admite las contradicciones, no admite las hipótesis contradictorias y busca resolver las contradicciones y las paradojas. Entonces, luego de que viene de explicar de que en realidad el hacedor de todo lo que existe es Allah, porque esa es otra cuestión, ¿no? Estábamos hablando recién del actuado, ¿sí? Actuar. Pero en realidad, ¿quién es el actor de todo lo que se hace? ¿Mm? Dice el Sagrado Corán, Allah os creó y a lo que hacéis. O sea, Allah nos ha creado y crea también nuestras acciones. Entonces uno dice, y bueno, pero entonces lo que acá plantea, seguramente dirá, si esto es así, y Allah es el hacedor de todo, ¿por qué hay recompensa y castigo espiritual? ¿Qué sentido tiene la ley sagrada si ningún ser humano tiene control sobre nada? O sea, ¿qué sentido tiene esto está prohibido, esto está permitido, esto es obligatorio, esto no es obligatorio? Si haces esto, hay un castigo, si haces esto, hay una recompensa. ¿Qué sentido tiene eso? Si en realidad el fa'il, o sea, el actor, es Allah, subhanahu wa ta'ala, ¿no? Debes saber que ante esta cuestión es que suele decirse التوحيد في الشريعة والشريعة في التوحيد. El tauhid está en la ley sagrada y la ley sagrada está en la unidad. Pero muchos de los débiles se hunden en medio de esto tratando de comprenderlo. O sea, no hay, lo que está diciendo esta frase, es que en realidad una cosa está en la otra, ¿sí? ¿Esto saben cómo se entiende? ¿Vieron el símbolo ese del Tao? ¿No? Donde hay una parte negra y una parte blanca. Y en la parte blanca hay un punto negro y en la parte negra hay un punto blanco. Bueno, es más o menos esto. Todo eso conforma una unidad, ¿sí? Y ambas cosas están de alguna manera interrelacionadas y son interdependientes y no son dos cosas diferentes. Pero esto es muy difícil de comprender. Una persona que puede caminar sobre el agua se salva de esta destrucción. Y si no puede andar sobre el agua, al menos puede aprender a nadar. La mayoría de los que se han mantenido a salvo de esto, empero, son los que ni siquiera se acercaron al mar para no hundirse. Acá está hablando de tres categorías. Los auliá, ¿sí?
y los profetas, ellos, como ustedes saben, tienen la posibilidad de caminar sobre el agua, que acá es una metáfora, es decir, pueden caminar sobre esas profundidades insondables sin sumergirse en ellas. Otros pueden aprender a nadar, es decir, meterse en ese mar sin hundirse, sin ahogarse. Para el resto, entre los cuales nosotros en todo caso podríamos estar en esa categoría del medio, ¿sí? Tratar de aprender a nadar. Estamos tratando de aprender a nadar. ¿Sí? Para la mayoría, lo mejor es mantenerse lejos del mar. ¿Está bien? Ni siquiera meterse en el mar. Bueno, los musulmanes comunes están en esta última categoría, y aunque no lo comprenden al Tauhid, es una misericordia para ellos que ni se acerquen a la orilla de ese mar para no hundirse en él súbitamente. Muchos de los que han navegado por el mar del Tauhid zozobraron y perecieron porque no sabían nadar. Quizás, además, ellos no tuvieron la perspicacia de aprender a nadar, y engañándose a sí mismos, no buscaron aprender y así se hundieron en ese mar, tratando de resolver el enigma de que nada está bajo nuestro control y Él es el hacedor de todo y de quien que quien ha sido predestinado para la desgracia espiritual no obtendrá nada esforzándose y quien ha sido predestinado para la felicidad espiritual no necesita esforzarse. Todo esto es ignorancia y error y conduce a la destrucción espiritual, dado que comprender la realidad de estos asuntos, incluso lo poco de ella que es factible escribir en un libro, daría lugar a una larga discusión. Nos limitaremos aquí a una exposición resumida. En cuanto a la pregunta, ¿por qué hay recompensa y castigo espiritual si en realidad no tenemos control sobre nada? La respuesta es que el castigo o recompensa no significa que tú haces algo malo y alguien se enoja contigo y toma venganza, o que está contento contigo por algo bueno que hiciste y entonces te da un manto de honor y un premio. Eximidos sean los atributos divinos de semejante presunción. Esta presunción es la que tenemos en todo momento. Muchas veces, aún, digamos, siendo creyentes, tenemos en el fondo la secreta esperanza de que hacemos algo bueno porque estamos esperando un premio, como cuando de chico nos decían, y yo todavía hago por ahí con mi nieto, si haces esto te doy esto otro, ¿no? Y de alguna manera nos movemos sobre la base de esa ley, pero no es así la cosa. Allah subhanahu wa ta'ala no es alguien que se enoja o que se contenta de esa manera como nosotros lo vemos. Lo que hay es que al producirse en tu interior un desequilibrio en la sangre o la bilis, surge en ti un estado que se llama enfermedad, y que cuando es tratada con cierta medicina aparece otro estado llamado buena salud. Y análogamente, cuando el deseo y la ira te dominan, te conviertes en su prisionero. Y de eso, la ira y la pasión, nace un fuego que ataca tu espíritu y se convierte en tu destrucción. Por esto es que dijo el mensajero de Allah, la ira es una porción del fuego infernal. Es decir, no es de la ira que te haces cargo, sino de una llama de fuego. Y viceversa, cuando la luz del intelecto se fortalece, el fuego de la pasión y de la ira se extinguen. La luz de tu fe apagará de la misma manera el fuego del infierno. Y por eso él dirá, el fuego del infierno. El infierno le dirá al creyente el día de la resurrección. Pasa, oh creyente, tu luz ha apagado mis llamas. El infierno se queja de la fe y lo que dice no son solo palabras. En realidad no tiene la fuerza para soportar la luz de la fe y se aparta de ella. Así como un mosquito es barrido por el viento, el fuego de la pasión es expulsado por la luz del intelecto. Por consiguiente, no se traerá para ti algo de otro lugar para castigarte o recompensarte, sino que se te dará de lo que llevas de tus propias acciones. Son solo tus acciones las que retornan a ti. La semilla del fuego del infierno es tu propia ira y pasión, y ellas están contigo, en ti.
y si conocieras con la ciencia de la certidumbre, las verías, como él dice en el Corán. Pero no, si conocierais con la ciencia de la certidumbre, os juro que veríais el infierno. Esto quiere decir, si tuvieras esa visión, esa ciencia de la certidumbre, verías que todas esas cosas que hay en tu interior, odios, rencores, lujuria, pasiones incontrolables y demás, todo eso lo verías como un fuego, ¿no? Lo verías como el fuego del Yahim, que llevas adentro tuyo. No es una cosa que está afuera, ¿no? Un estado al cual se te va a llevar. Es un estado que llevas en vos mismo. Debes pues saber que, así como el veneno lleva a una persona a la enfermedad y esta enfermedad lo lleva al cementerio, sin que esté presente ninguna ira o venganza, de manera análoga, la desobediencia y la pasión enferman al corazón, y esa enfermedad se convierte en un fuego propio, que es del tipo del fuego del infierno y no como el fuego de este mundo. Y así como la magnetita atrae hacia sí al hierro, hacia el imán, ¿no? Debido a la ley de afinidad, el infierno atrae hacia sí a quien está destinado a él en sí mismo por ese fuego interno, sin que intervenga ninguna ira ni represalia divinas. ¿Mm? Esto es muy importante, lo que está diciendo. Ya lo hemos dicho o lo hemos visto de otra manera en algún texto de Ghazali. La idea de que en realidad lo llevamos en nosotros y llevamos esa cualidad. Después Ibn Arabi dice algo mucho más profundo respecto de esto, ¿no? Mucho más profundo. Cuando se habla de Adab al-Nar, el castigo del infierno, la palabra Adab viene de una raíz, Azuba, que quiere decir ser dulce. Entonces, ajustándose a la terminología, porque, digamos, ninguno de los sentidos de la lengua están ausentes en digamos, en los versículos del Corán. Entonces Ibn Arabi dice así: finalmente, el infierno, ¿sí? El infierno, que nos parece algo tan horrible, será algo dulce y será la morada que le corresponde por su naturaleza, para lo cual fue creado, a aquellos que terminen allí. Serán como parte de eso. Y no estarían a gusto en otro lugar que eso. No encontrarían dulzura si no es ahí. Esto es una cuestión media complicada, ¿no? De Es aceptar. tremendo esto, sí, es verdaderamente impresionante esta Claro. O sea, en realidad, terminología. inclusive Ibn Arabi dice algo así. Fíjense la manera en que interpreta el Corán. El Corán dice, nosotros decimos todos los días, es de la Sirat al-Mustaqim, dirígenos por el sendero recto. ¿Sí? Y sabemos que en el sendero recto está la salvación, el no apartarse. Pero hay un lugar que dice el Corán: tu Señor tiene agarrado a toda criatura del copete. El copete es esta parte de acá arriba, ¿no? Este es el copete. Tiene agarrado a toda criatura del copete. Y acto seguido dice: tu Señor está sobre un sendero recto. Ahora, si uno tiene agarrado algo del copete y uno está sobre un sendero recto, eso que tiene agarrado, ¿en dónde está? En un sendero recto. Absolutamente, Absolutamente. únicamente, no hay O sea, otro. todo sigue un sendero recto, nada se aparta. Bueno, Ibn Arabi va mucho más allá, toma algunos hadices que tienen que ver con la misericordia, algunos los hemos leído en algún momento, y llega a la conclusión de que en realidad la misericordia abarca todas las cosas y es lo que finalmente predomina, ¿no? Y que en realidad, en el fondo, no existe el castigo. Ahora bien, todo esto está muy bueno así, pero nosotros sabemos que, digamos, que necesitamos que nos pinche, necesitamos algún acicate, ¿no? Como lo veo, por ejemplo, a mi nieto en este momento, que está entrando en esa etapa
de la criatura en que quiere comenzar a imponerse y empieza con rabietas y cosas por el estilo, ¿no? A este le da por tirar todo de repente cuando está medio ya cansado al final del día. Entonces, es preciso que los padres le hablen con seriedad, digamos, y lo rectifiquen, aunque no le guste, ¿sí? Y nosotros necesitamos lo mismo. A veces en la forma de cosas que nos pasan en la vida, digamos, que nos vienen a corregir y que nos pegan un cachetazo para que aprendamos. A veces a través de otras personas, puede ser de muchas maneras. Ahora, no hay que, o sea, eso está muy lindo, eso que acabo de decir Ibn Arabi, pero es, digamos, una visión desde lo más alto, ¿no? No nos olvidemos que todavía estamos acá, tenemos que tomar decisiones y para ver todo desde esa perspectiva tan elevada, tendríamos que desaparecer para nuestra separación. Tendría que desaparecer nuestra sensación de ser algo separados. Bueno, en ese libro digamos, en ese libro de Robert Frager, ¿sí?, que está leyendo algunas veces el Baba, hay una serie de diagramas del corazón, y es bastante, esas cosas a veces gráficas así, son bastante claras, ¿no? Donde se ve cómo, digamos, esas divisiones del corazón, llega un momento en que desaparecen del todo, ¿no? Lo que era al principio un óvalo con distintos estamentos y de igual, se va como creciendo algo que está en el medio y va finalmente ocupando todo. Y llega un momento en que, digamos, esa conciencia abarca todo. Y ya no hay ninguna separación, ya no hay dos, para decirlo de alguna manera. A veces eso se ve bien, se ve mejor en esos gráficos que con un montón de palabras. Y debes saber que ocurre lo mismo respecto de la recompensa espiritual, pero discutirlo aquí alargaría esto demasiado. Esta es pues la respuesta al porqué de la recompensa y el castigo espirituales. Respecto de tu otra pregunta, ¿cuál es entonces la razón de la ley sagrada y del envío de los mensajeros si el destino espiritual ya está decidido? Debes saber que estas son también causas accesorias, como grandes impulsos para conducir a la gente a la fuerza encadenada hacia el paraíso, como dice la tradición. Esta es una tradición muy hermosa que a mí me llamó mucho la atención. Estar sorprendido de que haya gente que será conducida al paraíso con cadenas. Es decir, serán arreados, atados hasta el paraíso para que no se precipiten en el infierno. Acá usa la palabra salásil, que es el plural de sílsila, ¿sí?, cadena. Y sabemos que la palabra sílsila se usa casi exclusivamente para indicar la cadena de santos o de maestros en una tarita. Es como que esa cadena, digamos, o sea, esa cadena nos contiene a todos los que no somos eslabones de esa cadena y nos lleva como en tropel, ¿sí?, nos conduce como en tropel a digamos, al paraíso, o sea, a la felicidad, ¿no?, como un conjunto. Porque también ahí está la cuestión, ¿no? Uno forma parte de algo más grande, digamos, que es como uno es como una especie de rayo de una luz muy grande que se manifestó en alguna persona, que fue un gran eslabón de estas cadenas, ¿sí? Y a partir de allí se formó una cadena y esa cadena nos conduce al paraíso. En el mismo sentido dijo el profeta: vosotros os lanzáis neciamente como polillas hacia el infierno mientras yo os sostengo por vuestras cinturas tratando de impedirlo. ¿Mm? Fíjense lo que está diciendo, ¿no? Bueno, esto te demuestra que uno de los eslabones de la cadena de su imposición, su qahr, es la palabra de los mensajeros. O sea, parte del qahr de Allah, que es el qahar, el que impone las cosas, es la palabra de los mensajeros. El hecho de que estemos reunidos, que recordemos los hadices del profeta, lo que han dicho grandes sabios como el Ghazali, lo que han dicho los grandes sufíes, es todo esa, digamos, es recordarnos todo eso y fortalecer los eslabones de esa cadena
que nos están llevando, ¿no? Bueno, pues de ella nace la comprensión que permite distinguir la verdad de la falsedad y también el amedrentamiento que suscita el temor. O sea, cuando recordamos estas cosas, nos munimos de herramientas necesarias, las recordamos. Ese conocimiento y este temor remueven, el polvo que oscurece el espejo de tu corazón, ¿sí? Y lo lava para que pueda reflejar el dictamen del intelecto, que seguir el camino del más allá es mejor que seguir el de este mundo. De esa reflexión nacen el deseo y la voluntad de tomar ese camino, y por esa voluntad los miembros se ponen en acción, porque están sometidos a ella, quieranlo o no. Es con estas cadenas que se te aparta a la fuerza del infierno y se te conduce al paraíso. El símil de los profetas es el de un pastor que cuida un rebaño de ovejas. A su derecha hay una verde pradera y a su izquierda una caverna llena de lobos. El pastor se para entonces del lado de la caverna y sacude su cayado delante de las ovejas para que éstas, temiendo ser golpeadas por el báculo, se dirijan hacia la pradera, alejándose de la caverna. Es decir, bueno, la Sharia nos advierte con problemas para alejarnos de la caverna de los lobos. Nos recuerda los castigos, todas esas cuestiones que vemos tienen una función. Hay de muchos tipos de esas advertencias. Están las más sencillas, para los más sencillos, las más sofisticadas, para los que son más sofisticados, ¿no? Pero para todos tienen la misma función. Y esa es de alguna manera la función de esto ilícito, esto es ilícito y todas estas cuestiones que tenemos en el libro. En cuanto a tu pregunta, si uno ya ha sido condenado a la desgracia por el decreto divino, ¿cuál es el beneficio del esfuerzo? Tu afirmación es correcta en un aspecto y es falsa en otro. Es correcta en que es causa de tu ruina. Esto es, cuando alguien siente en su corazón la señal de que ha sido condenado a la desgracia en algún asunto, eso provoca que ya no se esfuerce en ello, a que ni siembre ni coseche. Un caso de una señal así sería el de alguien condenado a muerte, cuando al sentir hambre se le ocurre pensar, ¿de qué me sirve el pan si voy a morir? Y ya no estira su mano para comer, y no lo hace hasta que inevitablemente muere. O cuando alguien se siente condenado a la pobreza y se dice a sí mismo, ¿de qué sirve que siembre las semillas? Y entonces ni siembra ni cosecha, y efectivamente no sale de la pobreza. En cambio, para alguien a quien le ha sido decretada la felicidad y que tiene señales de que está destinado a la riqueza y a la vida, estos beneficios fueron decretados para él, porque cultiva, hace negocios y come pan. Ese decreto no es entonces inválido en su caso, más bien tiene causas que lo provocan. Estos ejemplos son para explicar que el destino no es un decreto caprichoso que convive con causas contradictorias, sino que lo hace con causas acordes, como aclara a continuación. Expresiones del tipo, si igual voy a ser pobre, ¿para qué trabajar?, son verdaderas en cuanto confirman que esa desesperanza es también una causa que lleva a ese resultado, la pobreza. Y son falsas porque el resultado también es efecto de causas que lo provocan. Y trabajar lo hará menos pobre y hasta puede que lo haga rico. Y ese sea en realidad su destino, que por definición está oculto para la criatura. Por eso siempre, con el hadiz que empezamos la clase de hoy, ¿no? Actuad. Bueno. Quien ha sido creado para cierta tarea también ha sido predispuesto para ella con los medios necesarios para llevarla a cabo. No es que le ha sido encargada esa tarea sin las causas o medios para cumplirla. Y a esto se refiere el dicho del mensajero de Allah: actuad, porque a cada uno se le facilita aquello para lo cual fue creado, que es el hadiz que leímos hoy, ¿no? Debes pues leer las buenas nuevas de los resultados de los actos y estados que te son impuestos coercitivamente. O sea, uno tiene que ver, tiene que reflexionar con esas cosas que a veces se ve forzado a hacer, ¿no? Si ves que el esfuerzo y la reiteración predominan, se imponen en ti, debes saber que es una buena noticia, pues indica que ha sido decretada para ti la dicha del liderazgo si lo llevas a buen puerto. Si en cambio son la pereza y la inactividad las que te dominan,
Si en cambio son la pereza y la inactividad las que te dominan, estas habrán instilado la sensación de inutilidad en tu corazón. Y seguramente te dirás, si he sido condenado para siempre a la ignorancia, ¿qué sentido tiene repetir esfuerzos y molestias? Lee en esto la proclama de tu ignorancia y sabe que su señal es que jamás alcanzarás el grado del liderazgo. En síntesis, compara el más allá con este mundo. Vuestra creación y resurrección no son sino como las de una sola alma. Y dice el Corán, consideran quienes hacen el mal que les trataremos igual que a quienes creen y obran rectamente y que sus vidas y sus muertes serán iguales. ¿Qué mal juzgan? O sea, cuando he llegado a comprender estas verdades, las tres preguntas están respondidas. La fe en la unidad divina se vuelve firme en el corazón y queda claro que no hay contradicción entre la ley sagrada, el intelecto y el tauhid para quienes tienen abierto el ojo de la visión espiritual, o sea, la basira. Y no prolonguemos más este tema porque un libro como este no puede soportar semejante discusión, ni el libro ni nosotros. Alhamdulillah. Bueno, alhamdulillah. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra, del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los awliya. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir ibn al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.